Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces el día de hoy, jueves 20 de agosto, con esta actividad. El día de hoy nos corresponde desarrollar la cuarta sesión de este curso de diagnóstico y manejo clínico del dengue. Y vamos a continuar justamente con un recordaris, como lo hemos estado haciendo hasta el momento de las últimas diapositivas de la sesión anterior. Hoy es una reunión, una vez más, sumamente interesante. Vamos a estar viendo ya un poco, siguiente, por favor, la parte un poco más compleja, de mayor complicación, este, que compromete y que genera justamente el cuadro de dengue en los pacientes cuando esta carga del NS1 justamente se torna bastante agresiva, ¿no? Y sobre todo con la respuesta inmune. Esto lo vamos a ir pasando rápido. Bueno, ya hemos estado mencionando que los pacientes del grupo B2 son los pacientes que ya requieren el inicio de hidratación endovenosa, hospitalización inmediata, ¿verdad? Estos son los pacientes ya de una codificación que nos orienta a un manejo mayor, más prioritario en este triaje ya que ha venido siendo explicado. La fluidoterapia obviamente tiene que ser inmediatamente, hay un esquema que hemos venido explicando, y obviamente la reevaluación constante, estricta, siguiente por favor, que nos permita a nosotros cuantificar la hemodinamia en el paciente. Siguiente por favor. Muy bien. Bueno, la hidratación endovenosa ya ha sido mencionada. Esto sí la pasamos. Ya hemos mencionado eso siguiente, por favor. Esto creo que es nuevamente recordar, sí es muy importante. El grupo C, sabemos que ya es del manejo del paciente grave y con choque, ¿no? Hay un protocolo de UCI que el día de hoy va a ser desarrollado con una mayor amplitud y que obviamente está... Ahí estamos, ya, perfecto. Y que obligatoriamente parte de es la hidratación endovenosa, obviamente estamos en una unidad de cuidados intensivos. Puede haber la transición a coloides, como por ejemplo la albúmina, si el paciente no responde a las primeras cargas de cristaloides, por ejemplo, tipo lactato Ringer, por ejemplo. El monitoreo continuo de presión diferencial y obviamente el llenado capilar, ¿no? Se mencionó también que la transfusión solo es de paquete globular en hemorragia activa, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya en la anterior también se mencionaba, ¿no? Ese riesgo de generar una sobrecarga hídrica versus la posibilidad de que nuestro paciente pueda, por ejemplo, presentar un edema agudo de pulmón. Recuerden que en el edema agudo de pulmón, un paciente puede presentar un poco de hemoptisis. Y la pregunta es, ¿por qué puede haber hemoptisis? Eso es muy fácil. Porque al haber extravasación pasan también algunos glóbulos rojos. Y esto pasa de la vía aérea inferior a la vía aérea superior y el paciente comienza a presentar hemoptisis. Esto no se da por la ruptura de algún vasito sanguíneo, no es así, ¿ah? Alguna vez hemos puesto en pregunta de examen y ponemos y mucha gente cae. No es por ruptura de vaso sanguíneo. En este caso es porque hay hematíes que con este movimiento de diapedesis, a través de los neumocitos, van a pasar justamente del vaso sanguíneo al extravascular, posteriormente pueden llegar al alveolo y en este caso pueden generar que su transición de la vía aérea inferior sea la vía aérea superior, puede presentar hemoptisis. ¿Ok? Monitoreo clínico, por eso nos tiene que orientar no solamente a lo que nosotros vemos, sino es que detrás de cada hallazgo clínico hay un evento fisiopatológico y detrás de cada evento fisiopatológico hay toda una explicación, inclusive a nivel celular y obviamente a nivel de producción de determinadas sustancias como las que hemos venido explicando. Siguiente, por favor. También se mencionó, hoy vamos a ampliar un poquito más de esto, algunas de las principales contraindicaciones, ¿verdad? Se ha explicado ya de alguna manera u otra el sustento de por qué hay que tener cuidado con cada uno de los que aquí aparecen. Creo que
no mencionamos el tema de las inyecciones intramusculares. Claro, pero esto es algo, digamos, bastante comprensible, ¿no? En el entendido de que si tenemos a un paciente con gran sangrado, obviamente, riesgo mucho mayor de la presentación de hematomas cuando se pueda poner inyecciones intramusculares, ¿no? Siguiente, por favor. Ya sabemos que los AINES no, porque ibuprofeno y otros alteran la cascada de la ciclooxigenasa y por lo tanto pueden generar mayor posibilidad de que haya un sangrado activo. Uno, dos, pueden alterar lo que es, pueden provocar la injuria renal, pueden provocar daño que genera una afectación, la de Bowman, del filtrado glomerular y obviamente lo que va a terminar sucediendo es que la injuria renal va a ser mucho mayor de la que el paciente ya estaba presentando, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta que hay una triada aquí de este monitoreo clínico, ¿no? Por un lado, el hematocrito, sabemos de que va a estar más con fuga de plasma, hay una hemoconcentración, sí, el hematocrito sube, obviamente, sí. Hay una trombocitopenia, ¿no? Que puede haber una trombocitopenia bastante severa, que puede llegar hasta 40.000, imagínense. Si lo ideal es el rango entre 150.000 a 300.000, ese paciente puede verse comprometido severamente, ¿verdad? Y la diuresis, obviamente, también fundamental, ya habíamos explicado también esto porque nos permite cuantificar el nivel, el daño, es la severidad que representa el daño renal en el paciente. Siguiente, por favor. ¿Sí? Criterios de alta hospitalaria, nos fuimos ya a la parte final, pero hay toda una travesía que el día de hoy tenemos que comentar. ¿Sí? Por ejemplo, que hay una tolerancia completa a la vía oral, buen apetito, el estado hemodinámico, la hemodinamia estable, normal, ¿no? No hay una dificultad respiratoria. ¿Y por qué? ¿Por qué? No tendría que haber, claro, porque recuerden que en estos casos la extravasación plasmática puede generar derrame pleural y al haber mayor derrame pleural disminuye el compliance, ¿ok? El compliance disminuye y el paciente comienza a tener obviamente un patrón disneico, ¿no? Ponemos el estetoscopio y eh, vamos a ver que prácticamente hay ausencia de murmullo vesicular a nivel basal y usual, obviamente es bilateral, ¿no? El hematocrito ya es estable, es decir, ya no hablamos de una hemoconcentración. Claro, no está mencionado ahí que, pero por ejemplo, que el paciente pues ya no tenga el trastorno de conciencia que inicialmente haya presentado, ¿no? Y sobre todo el tema de la fiebre, que por lo menos haya ausencia de fiebre por 2 días en ausencia antipirético. Siguiente, por favor. Ahora, yo quiero instarlos, por favor, se los digo así, por favor, a los médicos, a las licenciadas de enfermería, por favor, lo vuelvo a recalcar, tener mucho cuidado con el registro de la historia clínica. De verdad, uno termina viendo, yo entiendo que a veces hay mucho paciente que atender, pero por lo menos en las evoluciones, pongamos lo que vamos a encontrar en el paciente. A veces nosotros encontramos pacientes que están en UCI y de verdad es un copy-paste del día anterior. Y ni siquiera es un día seguido, 2, 3 días seguidos. A veces el paciente ya inclusive está con tolerancia a la vía oral, está todo ok. El paciente está comiendo y le siguen poniendo eh, sus inhibidores de bomba de protones. Mayor sentido. En auditoría eso no va a pasar. Si es en la práctica privada, el equipo de auditoría del financiador del seguro lo va a observar. Por eso es que preventivamente el equipo de auditoría de la clínica es quien debe hacer esa alerta de llamada de atención y retirar de la facturación y conversar con el equipo médico. Eso es lo que nosotros también hacemos. O sea, no tiene mayor sentido, no tiene mayor sustento. Y la pregunta es, si el seguro no lo va a pagar, ¿quién lo va a pagar? ¿El paciente? Eh, ¿Quién? Hay todo un tema acá, ¿no? De verdad, entonces uno dice, y no encuentra el sustento. El paciente
Han copiado, de verdad, copy-paste de la evolución. Yo llego a ver de una clínica X, inclusive, un copy-paste de 5 días consecutivos. 5 días consecutivos, sí, igualito, es igualito. Yo digo, o sea, no se va a financiar, definitivamente. Bueno, te puedo recoger de los 5 días, no, pero no, entonces una vez, o sea, el paciente está pasando vacaciones en la UCI, ¿no? O sea, ya pudo haber bajado tal vez su hospitalización. Siguiente, por favor. Por eso es que la alta tiene que ser una alta segura, ¿no? Y hay mensajes claves, obviamente, reglas de orden de manejo del dengue, como la que incluyen, ya se ha estado mencionando, ¿no? Esta es otra manera de cómo lo hemos estado presentando. El paciente que tiene una hemodinamia estable, no tiene que haber riesgo de la hemodinamia, ¿no? Por otro lado, también la hidratación debe ser debe haber generado en el paciente, obviamente, eh, un, una mayor estabilidad, no solo de la presión arterial, sino obviamente de otros indicadores, ¿no? El trastorno de conciencia, obviamente, es algo que ya también lo hemos mencionado, que debe haber sido ya superado, ¿no? Y importantísimo, yo de los cuatro que aparecen acá, todos son importantes, pero me quedo sobre todo con el que está en la parte inferior derecha, ¿no? Un ratito voy a bajar este volumen. Listo. Ahora sí está respuesta. Ya, ahora sí. Que es no se deben transfundir plaquetas profilácticamente, ¿no? Eso está contraindicado. Lo que sí se debe monitorear son los signos del alarma clínica, ¿no? Porque eso va a ser el derrotero que nos va a llevar a tomar decisiones, pues definitivamente. Siguiente, por favor. Antes de pasar a esta parte, me voy a detener un poquito en el tema de la UCI, ¿ya? Solamente para hacer recordar que todo paciente que está en una unidad de cuidados intensivos debe tener evolución del médico por lo menos 3 veces al día. Debe tener, por si acaso. Es imposible, inaudito, que un paciente que está en una UCI tiene las evoluciones, las notas de enfermería, y eso está muy bien. Y ahí no hemos visto mayor inconveniente. Pero sí, algunas veces se llegó a ver que no encuentro evoluciones médicas. Hay una evolución médica, cuando alguna vez me ha indicado a mi jefatura, a ver, vamos a ir a sorprenderlos, como que saliendo después de la misa nos vamos un rato a hacer una concurrencia en una clínica X, casi digo el nombre, y tenía un paciente en la UCI. Me presento, todo, sí, me hacen pasar, pido revisar y pido conversar con el médico que está de guardia, ¿no? Y antes de conversar con el médico de guardia, empezó a revisar la historia de servicio en la UCI, ¿no? Y lo que termino viendo este domingo, golpe de 8:30 de la mañana, es que la última evolución, no había evolución ni de la noche, bueno, de la mañana yo imagino que la están haciendo, pero no veo evolución. La última evolución que vi fue de 6 de la tarde. Y yo digo que, y de ahí en adelante, ¿cómo no va a haber evolución? Tiene que haber evolución, pues. Y el doctor todavía se me puso sabroso. Digo, Doc, le digo, sí, una comentita, quiero hacer un comentario. Doc, creo que se han- estoy revisando en el sistema y parece que hay una falla en el sistema porque hay reviso de historia clínica en el sistema, ¿no? Y le digo, doctor, no encuentro una evolución posterior. O hay otra, quizás hay otro clic acá porque de verdad que no la encuentro, le digo. Me dijo, no, no, yo estoy haciendo ahorita la evolución. Entonces le digo, pero de ayer a hoy día, ¿qué hay del paciente? O sea, por más que se está, entonces igual que cocinar, se supone que hay una evolución permanente, un monitoreo permanente. De la parte de enfermería no me quejo, ¿no? Lo único que sí puedo hacer comentar a Doc es que se supone que estamos estando en una UCI. Acabo de ver a la licenciada que en la estación de enfermería está comiendo su pan con pollo. Eso sí lo podría decir. Se supone que no debería pasar. De verdad, por si acaso. Está ahí con su pan con pollo. Está revisando y a mi costadito, ¿no ves que me dieron la comp? Y el paciente, las camas estaban para allá, el médico vi que estaba de espalda, y yo lo conozco al doctor inclusive, porque lo he visitado a él en otras clínicas, no recuerdo cómo es quién también, ¿no? Y el enfermero saca su pollo.
Provecho, ¿no? No, tome mi desayuno. No, que se puede comer en la UCI. Ay, doctor, ya, porque estoy con hambre. Estoy hablando de una clínica prestigiosa, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo comer en una UCI? No te pasa. ¿Ya? Y el doctor después me dijo de la evolución, me dijo, no, disculpe, pero nosotros, dependiendo los turnos, a veces evolucionamos así. No, doctor, no, disculpe, pero esto no es posible. Yo igual lo voy a reportar. Y es más, es, repito, o sea, se entiende que debo ver esto plasmado en esta clínica. Yo, la verdad, que no soy nada de cada vez. Y había otro que había puesto solamente terapéutica, terapéutica. Eso también lo viste en otra clínica. Ponen terapéutica o terminan adelantando la evolución. También no lo hagan, queridos amigos, queridas amigas. Por favor, evitemos eso, ¿no? A veces ponen la evolución por adelantado y uno termina visitando al paciente, ponen que se realizó la curación de la herida operatoria y aparece domingo 6:15 de la mañana. A veces uno va darse una pasadita por ahí y se levanta temprano los domingos. Me ha pasado en otra clínica y pido lista la clínica, ni me llevo al enfermedad, me identifico, doctor, cómo está, así. Esta es la clínica del paciente tal, 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 reviso. Uy, qué bien, ¿no? El doctor ha venido tempranito. Bien, allá pues, 8:30 de la mañana. Y le digo, este, y el doctor ha venido a curar a su paciente tempranito hoy día. Ah, ese del turno de mi colega, me dijo la enfermera. La verdad que ahí está la historia, doctor. Ay, aquí se fue a visitar al paciente en la cama de paciente. Estaba un familiar, ¿cómo está? Comenzó a conversar, me identifico, todo, la historia clínica. Ya termino esa parte. Y le digo, y dígame, ¿y qué tal? ¿Y cuándo fue la última vez que era domingo, ah? La cirugía había sido el jueves, creo. ¿Cuándo fue la última vez que su médico la ha curado? ¿Hoy día la ha curado? No, ya. Y la enfermera ayer en la tarde me ha hecho una limpieza. No, su médico, le digo, su médico tratante. Porque la evolución aparecía que el médico le había, él pone su sello. Está el sello. No sé si él lo habrá hecho, pero no. Ahí sí es menor. Dice, no. ¿Y cuándo la ha curado? Su propio médico. No, el viernes me dijo. Y ayer no la ha curado. No, ayer la enfermera. Y hoy día tampoco. No. Ah, ya. Hablé un par de minutos. Salí de la estación y le digo a la licenciada, licenciada, bueno, aquí en la evolución consta que el médico ha curado a su paciente. ¿Puede llamar al médico ahorita, por favor? Sí. Ah, pero creo que está en piso. Entonces, ¿puede perifonearlo, por favor? O dígame en qué parte está. Y yo voy y lo visito al doctor. Uy, doctor. Ya, fácil. Deme su número. Yo lo llamo. Y la enfermera, no sé, ¿qué hago? El número del doctores que no le tenemos a mano. Perfecto. ¿Sabe qué? Por ya bien grande. Mire, yo voy a ir al otro piso. Yo voy a rezar en 45 minutos. Y si el doctor no se aparece, el doctor médico, yo voy a reportar esto inmediatamente. Bajo sanción, ojo, independientemente de la sanción de su salud que pueda haber. Y voy a alertar al familiar, por si acaso. Ah, y le doy mi número. Este es mi número. Le doy mi número, tal, tal, tal. Y si puede el director que me llame, o si puede personalmente, sería bueno que conversar. Mira, no les miento, ya termino esa parte. A los 20 minutos, yo estaba en otro piso. Hablar desconocido. Ay, ¿cómo puede estar? Aló, buenas. Doctor Ocaña, ¿no? Buenos días. Sí, ¿con quién tengo? Yo pensaba que era el médico tratante. Doctor, soy el doctor Talme. Soy el director de la clínica. Doctor, ¿cómo está? ¿Dónde está usted? Me dice, estoy en piso sexto, le digo. Bueno, ya está sacando su línea. ¿Cuántos pisos tiene esta clínica? En el sexto piso le digo. Doctor, ahorita vivo por allá, me dijo. Doctor, y viene pues, un doctor mayor que yo, vino con una sonrisa. Y me dice, doctor, usted es el doctor Ocaña, doctor Ocaña. Hace domingo, acá en la clínica, me dice, ya se acá, haga la familia. No, dando un paseíto por acá. Doctor, qué malo para venir domingo.
No, ¿y qué ha pasado? Le digo, ahí veo que su médico ha venido temprano, se ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? No, hermana, me dice, consultita, me dijo. Así me dijo. Sí. ¿Y ¿De qué universidad es usted, güey? Yo entre mí, ¿qué tiene que ver, no? Yo le digo, soy de San Fernando, le digo. Soy de San Fernando, me dijo. Soy de la promo 84, pues, me dijo. "Oh, ya, pues, de San Fernandino, fue doctor. Doc, repito, ahí yo veo una evolución. La familia me dice que no, que el médico no la evolucionó, ni siquiera la ha visto. Y por si acaso, el honorario se va a descontar por si acaso. Y le vamos a descontar día de... No se va a reconocer. Diga lo que usted me diga, por si acaso. No, pues hermano, apóyame, por favor, mira lo que pasa. ¿Y sabe lo que me dijo? Es que el doctor está de viaje. Pero ahí está la evolución, le digo. Documento médico legal. No, ya lo sé. No, por favor, apóyenme, pues no sea malo, no lo reporten, por favor. Doctor, vamos a hacer algo, le digo. Usted, mija, doctor, permítame, por favor, me permite? Yo me comprometo a ver a la paciente. Yo hago la evolución y yo voy a sellar. Le voy a poner el sellito al costadito. Pero por favor, no me reporte. Perdóneme esta nomás, doctor, por favor. Le prometo que no volverá a suceder. Yo ya voy a conversar con él. No, todos sabían, pues. Doctor, yo bajo en media horita. Y hagamos algo, doctor. En menos de una horita, si puede, yo no voy a bajar ya. Tómale una foto a la evolución, yo voy a confiar y luego voy a llamar al porque tengo el y lo voy a llamar, por favor. Y si vuelve a suceder, yo sí voy a reportar. Y voy a poner en mi informe que he conversado con usted, inclusive. Gracias, doctor, por favor. Entre comillas, le perdoné la vida. Ustedes ya me juzgarán si hice bien o mal, pero le perdoné la vida. Pero eso pasa en una clínica. No quiero pensar que pasa en un hospital. Terrible. Siguiente, por favor. Siguiente. Voy a escribir mi libro y lo que los auditores callamos. Bueno, dengue grave, grupo C, protocolo de cuidado. Ahí le hemos puesto un subtítulo, de una manera representa lo que ya hemos estado viendo hasta el momento, ¿verdad? De este colapso endotelial por la extravasación de líquidos hasta la reanimación hemodinámica, que es lo que se pretende hacer con el paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, este es una secuencia de una u otra manera. Recuerden que hay, pero queremos explicarlo un poquito más, inclusive a nivel molecular, ¿no? A ver, paso uno, infección primaria. Paso 2, la infección heteróloga. Paso 3, la amplificación dependiente del anticuerpo, y esto es lo que genera la etapa de efervescencia. Ahí lo explico con mayor detalle, esta parte inmunológica que es hermosísima. Y la parte 4, cuando estos linfocitos comienzan a liberar pues, citoquinas y se provoca tormenta de interleuquinas y altera agresivamente la permeabilidad del endotelio y todo, ¿no? Esta, esta parte inmunológica la he separado mucho más todavía para quienes les gusta la lectura y con toda la libertad pueden utilizar estas diapositivas para quienes hacen docencia y les gusta enseñar estos temas y de paso que incitan a sus alumnos, a sus alumnas a que investiguen un poquito más allá, ¿ok? Entonces, aquí ya he explicado, pero me he metido más al detalle todavía. En la primera, en la infección primaria, nuestro paciente genera pues anticuerpos, los IgG inicialmente específicos, ¿no? Contra el serotipo determinado, llámese el serotipo 1, el 2, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí hay un tipo de inmunidad protectora que se llama homóloga, porque en este caso es básicamente lo que se representa en esta infección primaria, ¿ya? Número uno. Número dos, en el paso número dos hay lo que se llama la infección heteróloga, ¿no? Entonces hay una infección secundaria. Recuerden que el paciente ya adquirió el virus en una primera infección, ¿ok? Y aquí hay un serotipo distinto. Recuerden, otra vez, mañana tenemos nuestra evaluación. Recuerden, yo adquiero inmunidad frente a un determinado serotipo, pero solo para ese serotipo. Pero no significa que yo adquiera por la infección ese serotipo inmunidad para otros serotipos. Por eso es que yo puedo volver a presentar, obviamente, nuevamente dengue en el mismo año. Entonces, en esta segunda, en el ejemplo que ponemos, tenemos al paciente que tuvo el serotipo 1, ¿ok? Pero ahora adquiere, pues,
la infección por el serotipo 2. Para poner un ejemplo, podríamos haber puesto también al serotipo 3. Ojo, que esta explicación que estamos dando, yo ya voy a un ritmo porque entiendo que en anteriores reuniones, habiendo estado presente, ya nos entendemos más fluidamente respecto a esta parte inmunológica, porque esto lo hemos repetido ya varias veces, ¿no? De tal manera que estos anticuerpos persistentes se unen al nuevo virus, pero no lo neutralizan, pues. ¿Por qué? Porque recuerden que los anticuerpos son para un tipo especial de serotipo, ¿ok? Entonces, ¿hay inmunoglobulina? Sí, pero no, no tienen la capacidad de neutralizar a este nuevo serotipo. Sí al serotipo 1, pero no al serotipo 2. Y por eso es que el paciente, obviamente, ¿qué hace? Nuevamente presenta la enfermedad. ¿Ok? En la parte 3, o lo que venía a ser la amplificación dependiente de anticuerpos, es lo que representa la activación, básicamente, de células como, por ejemplo, los que pertenecen al sistema, a las células de expresión endotelial, en este caso son monocitos y básicamente macrófagos, ¿sí? Y se genera, pues, obviamente, una viremia masiva, ¿no? Y en el paso 4 es donde ya se provoca, bueno, clínicamente la etapa de efervescencia, pero inmunológicamente lo que viene a representar la expresión la, de la transvasación, partiendo que la consecuencia de esta tormenta de interleuquinas me genera una alteración de la permeabilidad endotelial. Siguiente, por favor. Siguiente. Tormenta de citoquinas, ¿no? Sí. Por ejemplo, si agarramos el libro de de Harper, la bioquímica de Leninger, y los básicos que hemos utilizado en pregrado, ahí está bien explicadito. Inclusive en la última versión de Guyton hay unos gráficos bien bonitos sobre tormentas y muy hermosísimos, de verdad. Por eso es que el dengue grave se define por daño, no por recuento plaquetario. Por eso es que en una diapositiva se mencionaba que aquí lo importante y fundamental es la expresión clínica. Eso es lo más importante. La clínica está por encima, obviamente, del resto, ¿no? Nuestra, nuestro tratamiento, nuestra apreciación, es cierto. Nos ayudamos en el examen de laboratorio, correcto, pero nuestra decisión va, en primer lugar, por el aspecto clínico del paciente. ¿Ok? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Tiene sangrado o no tiene sangrado? ¿Tiene compromiso de conciencia o no lo tiene? ¿Está letárgico o no está letárgico? ¿Tiene oligoanuria o ya tiene anuria? ¿Tiene dolor retrocular o no lo tiene? ¿Tiene mialgias o no? Aunque, bueno, el tema de mialgias usualmente es bastante común, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es importante es que en el dengue grave se define por el daño. ¿Ya? Por la hemorragia grave que ha sido evaluada, obviamente, clínicamente, por el compromiso de diferentes órganos, nuevamente, hígado, sistema nervioso, corazón, pulmones y otros, ¿no? Inclusive, siguiente, por favor, inclusive el hígado, ¿por qué? Porque lo que se termina provocando siguiente, por favor, es una afectación de la función del hepatocito. Y recuerden ustedes que el hepatocito, siguiente por favor, que el hepatocito tiene una serie de funciones. En gran parte, ¿dónde se forman los factores de la coagulación? ¿No es acaso en el hígado? ¿En dónde se termina sintetizando la albúmina? ¿Acaso no es en el hígado? Por eso es que en algún momento hemos visto en el siguiente, por favor, ingeniero, hemos terminado viendo de que parte del tratamiento, en su momento, cuando el paciente no responde a cristaloides, sí, podemos empezar a pensar en otras alternativas, como por ejemplo el paso de coloides como la albúmina. Lo que quiere decir que el paciente también, ingeniero, por favor, la siguiente diapositiva, lo que quiere decir que también se va a alterar, obviamente, se van a alterar los valores de albúmina en nuestro paciente, ¿no es cierto? Y supondremos también nosotros que si se altera, si se provoca injuria renal, se altera el glomérulo renal,
se altera la cápsula de Bowman y se puede alterar también el pasaje de sustancias que no deberían pasar a la orina, pero que sí las vamos a terminar viendo, ¿no? Por eso este colapso endotelial, esta toxina, ¿no? La NS1, esta proteína que algunos le llaman también virotoxina o toxina viral, es la que producida por la mayor carga viral, es la que termina provocando todos los que estamos viendo. Hay un mayor detalle todavía, ¿no? Ahí hablamos un poco de lipocales, cosas así bonitas para tener un mayor conocimiento y estar convencidos de que en esto participan una serie de componentes inmunológicos. No se trata de decir, el dengue se caracteriza por esto, por esto, por esto, y hay tratamiento así, así, ¿verdad? O sea, no es así. Yo tuve una, una profesora en la universidad, eh, la doctora Armida Quiñones, pediatra, ya fallecía, que para descanse la maestra, y ella toda la vida nos decía eso. O sea, el médico tiene que razonar, el médico no puede ser el médico que se aprende de memoria solamente una cosa u otra, porque si no tiene el sustento, la explicación que va más allá del accionar, se termina convirtiendo en alguien que actúa solamente mecánicamente. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque no va a poder luego comprender, obviamente, un fármaco, no va a comprender. Qué raro, ¿no? Si el paciente ya estaba bajando la fiebre, pero ¿por qué se ha complicado? No, porque todo tiene una explicación. ¿Y por qué está sangrando? Pues tiene una explicación, porque hay un daño endotelial. ¿Por qué ha tenido daño endotelial? Porque ha actuado, pues, esta virotoxina, la NS1, esto ha activado la función endotelial y se ha comenzado a producir una serie de sustancias que terminan agravando justamente la permeabilidad del endotelio y obviamente sucede todo esto. Entonces hay toda una serie de cascada de eventos con sustancias, etcétera, 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 pero que finalmente terminan no solamente, y aquí hay otro concepto más que quiero agregar, no lo había dicho todavía, pero quería dejarlo para esta reunión, es que no solamente se altera la unión de las células endoteliales. Es como que cada célula endotelial fuera un ladrillo. Y entonces no se trata de que solamente se afecta al elemento que está entre cada ladrillo. No es solamente eso. Hasta ahí, hasta ahora hemos explicado que más o menos sucedía así. Pero si queremos ampliar un poquitito más, realmente vamos a los que les gusta leer, sobre todo a las personas que les gusta leer, van a encontrar que hay otros mecanismos adicionales, ¿no? Hay como 4 mecanismos. Yo he explicado uno. Aquí le agrego un hito más por lo menos. Y que también se puede provocar alteración en algunas células. Los libros usualmente dicen que no hay lisis celular. Pero decir que no hay lisis celular, recuerden que estos son estudios de laboratorio, pero sí, de laboratorio obviamente, no son estudios experimentales, pero sí hay efectivamente alguna lisis endotelial mínima, pero sí hay. Pero normalmente los libros dicen que no hay, pero sí hay un poco. Y lo que sí es cierto es que se altera esta unión intercelular, ¿no? Esta barrera física, se desensamblan estas uniones adherentes incelulares. Y es más, no solamente eso, sino es que hay una alteración inclusive en los mecanismos en los cuales están unidas estas células. Y obviamente hay muchísimos mecanismos, con participación básicamente de uniones covalentes, uniones de hidrógeno y otros. Entonces se altera este enlace covalente entre átomo de hidrógeno y átomo de hidrógeno perteneciente a cada célula endotelial. Al producirse una ruptura, se produce inclusive algo elemental que hemos aprendido en química de primero de universidad, creo, ¿no? Que cuando en un átomo se produce la liberación del electrón de de la última capa electrónica de un átomo, sale un átomo que se produce. La salida del átomo se produce con acción de energía. Muchos átomos liberan energía, esto termina expresándose como fiebre. Yo lo aprendí así, por lo menos con la doctora Quiñones. No como la definición de elevación de la temperatura. Y pobre que dijéramos eso. O sea, ¿eso está aprendiendo? ¿Qué están estudiando? Les decía. Usted la fiebre a nivel de la cadena de electrones. Me tiene que explicar fiebre
a nivel del salto del electrón de la última capa electrónica del átomo. Ahí me tiene que hablar. Y si quieren nos metemos a hablar del núcleo del átomo. En ese nivel nos daban compacto. Y así más o menos yo lo terminé aprendiendo. Y eso explica inclusive la diarrea, eso puede explicar inclusive el trastorno de conciencia, el edema cerebral, puede explicar muchas cosas. Una cosa bien bonita, bien interesante. Siguiente, por favor. Hay mucha literatura de esto, por si acaso. Yo a veces cuando hablo de estos temas, la gente me mira y piensa que... Ya, la fase crítica puede comenzar, como ya se ha dicho, cuando cede la fiebre, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Y tenemos que ahí estar muy atentos al control de la diuresis y obviamente a otros indicadores, ¿no? Muy bien. Estos criterios clínicos, identificación del dengue grave, del grupo C, termina expresándose, como ya lo hemos dicho, extravasación grave del plasma. Aquí incorporamos un término más en este, sí, el síndrome del choque hipovolémico. Este choque hipovolémico tiene nombre propio. Se le llama síndrome del choque por dengue, ¿ok? Porque tiene sus propias características. Por otro lado, las hemorragias graves, ya sabemos por qué se ocasiona, no solamente porque se altera en esta cascada de eventos, se altera la función endotelial, sino es que también, entre otros, se termina alterando básicamente la función del hígado. Además, obviamente que las manifestaciones hemorrágicas no solamente se pueden dar a través de la manifestación en el aparato digestivo, ¿no? También puede haber sangrado del sistema nervioso, puede haber inclusive un ACV hemorrágico, microhemorragias, que pueden ser la expresión de este dengue grave, ¿no? En el daño orgánico grave, obviamente, un hígado severamente comprometido, ¿ok? El sistema nervioso también ya lo explicamos, ¿no? En su momento, con alteración del trastorno de conciencia. ¿Por qué? ¿Y por qué se altera? Básicamente por microsangrados, básicamente porque se provoca algunas zonas isquémicas, lacunares a nivel cerebral. Entonces, eso termina provocando la alteración en el estado de conciencia. Y en el corazón, inclusive miocarditis, también insuficiencia cardíaca. Insuficiencia acá, bueno, o sea, entre otros, por agotamiento. Hay eh, seis mecanismos que explican en dengue la insuficiencia cardíaca. Pero los más conocidos son por el agotamiento de las fibras miocárdicas, pero también por que se termina afectando las, el, el pasaje de la conducción eléctrica que va desde el nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular, a través de los haces internodales y también a través de las fibras de Purkinje. Y termina provocando, como ayer también lo mencioné, o anteayer creo, inclusive en algunos pacientes, inclusive arritmia inclusive puede generarse, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los signos de alarma definitivamente exigen inmediata, ¿no? Dolor abdominal intenso, persistente, vómitos persistentes, el paciente se termina complicando más, sangrado, ¿no? Mucoso, acumulación de líquidos, letargia, inquietud, hepatomegalia, hemoconcentración progresiva, trastorno de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí la decisión pasa no por valorar, no por cuantificar un hecho aislado, sino más bien valorar, cuantificar tendencia. ¿Esto qué significa? Yo tengo que hacer lo que se llama, y la expresión que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Unidad clínica. Y perdonen que se los diga, porque a veces uno termina encontrando en el camino que algunas personas ponen 50.000 diagnósticos. ¿Y dónde está acá la unidad clínica? Me hablan de cirrosis hepática, tienen otro diagnóstico. Me hablan de otra cosa, me hablan de... Y a veces uno no termina comprendiendo en qué momento hay unidad clínica acá. Es cierto, ojo, tampoco digo que no. En medicina todo es posible, pero en el dengue la explicación
inmunológica me termina prácticamente explicando todo. Entonces, cuando yo no entiendo ese contexto de unidad clínica, yo termino pensando que mi paciente tiene pues 50.000 diagnósticos aislados y mi tratamiento viene a ser de 50.000 tratamientos individualizados. Y eso no es así. Siguiente, por favor. Como cuando el paciente recibe la interconsulta, ¿verdad? El médico que recibe la interconsulta indica nomás su medicamento, pa. El otro médico a quien se interconsulta, el otro colega a quien se interconsulta, termina también recetando. No revisó lo que el anterior médico, y si podría haber inclusive interacciones adversas medicamentosas. Bueno, eso es de la dejó, indico eso. Y el tercer médico igualito. Y es algo muy, muy común. Muy común. O sea, yo entiendo que nos exigen producción, pacientes, todo, ¿no? Pero uno comienza a evaluar el paciente como un todo con mi evaluación integral, pero la verdad que uno termina viendo tanto en interconsultas, en tratamientos, en diagnósticos, termina viendo cada uno está por su lado, ¿no? Bueno, el protocolo de fluidoterapia en pacientes de este grupo C nos dice básicamente que en primer lugar el uso exclusivo de cristaloides es lo que se debe utilizar. Por ejemplo, solución salina, un estricto monitoreo horario y hay una serie un escalamiento, digamos, del tratamiento, ¿no? Que pasa por el rescate, en un primer momento, del choque hipovolémico, su bolita inicial de 20 mililitros por kilogramo, ¿ok? De un tiempo aproximadamente de 30 minutos. Posteriormente, claro, si hay mejoría clínica, si solo si hay mejoría clínica, se inicia progresivamente una reducción del pasaje de los fluidos en este momento. En el paso número 2, si logramos esta estabilización temprana, ya va variando la dosificación y eso ya espaciamos un poco más el tiempo en el cual se pasa esa dosis, ¿no? Aproximadamente hora y media, 2 horas. Pero recuerden que igual el paciente está monitoreado. En el paso 3 hay lo que se llama el mantenimiento crítico, en el cual la dosis recomendada de 5 a 7 mililitros por kilogramo por hora, se calcula ahí, y ahí ya pasa más o menos a 4 o 5 horas. Y posteriormente paso 4, ya se va desescalando, ¿ok? Se tiene que desescalar. Ya, si el paciente ya está en franca mejoría, se tiene que desescalar. ¿Ya? Entonces, varía la dosis y varía obviamente el intervalo en el cual esta dosis de 3 a 5 mililitros por kilogramo por hora, pues obviamente se va a dar, ¿no? En paso 5, hay una prevención de la sobrecarga. Y justamente este paso 5 es el que probablemente menos eh, a veces se termina cuidando, ¿no? Porque lo que uno sí termina viendo son pacientes con sobrecarga. Entonces, y uno termina viendo pacientes con 7 mililitros por kilogramo y esa paciente tiene como 24 horas y el paciente termina con edema agudo de pulmón, ¿no? Y yo he escuchado explicaciones de esto, ¿ah? Y alguien que me dice, Doc, era eso, pero la verdad, yo prefiero por último que me vaya edema agudo de pulmón, pero yo me voy a mantener eh, en mi dosis. O sea, no le dan mayor importancia. Así, abiertamente, internista. Yo de verdad no, prefiero irme a la sobrecarga, ya luego lo sacaré, pero yo eh, mejoro la volemia, mejoro la presión y voy a mejorar todo en el paciente. El edema agudo de pulmón, bueno, ahora pues su edemita, así alguna vez me han dicho. Sí, pero eso ya lo manejamos de otra manera. Bueno, igual yo menciono lo que está protocolizado, igual estoy seguro que más de alguna vez habrán escuchado eso. Siguiente, por favor. Lo que pasa es que la hidratación excesiva puede agravar posteriormente la condición del paciente. Entonces, el shock compensado puede ocultarse tras una presión normal en un primer momento. El paciente, recuerden que en un primer momento el paciente está taquicárdico, ya sabemos porque es un intento de compensar el medio interno. Entonces el corazón va a taquicardizar, pues, ¿no? Pero las extremidades van a estar frías y el llenado capilar va a estar prolongado, ¿no? Eso puede ser una presión de
estrecha y empieza a haber algo de oliguria, ¿no? Y la alteración del sensorio se da en parte por lo que hemos estado explicando, pero también en parte porque hay una hipoperfusión cerebral que puede generar en ese momento hasta este, infartos lacunares en algunos pacientes. Siguiente, por favor. Por eso es que una vez más, la tendencia vale más que una cifra aislada, ¿no? Entonces, el shock, por eso, por dengue, como ya lo sabemos, se produce, porque es una expresión de temática, ¿no? Por eso importante es que identificar el shock compensado de la hipotensión antes que la propia hipotensión, ¿no? Canalizar el acceso venoso, ¿sí? Eh, sí o sí, sí o sí, su hemograma y su hematocrito basal, porque nos va a permitir luego nosotros hacer esa comparación, qué tanto está hemoconcentrando el paciente o qué tanto está regularizándose, hemodiluyendo y retorna a su hemograma basal, ¿no? O el que idealmente debería tener, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Entonces, pero el hematocrito nos va a orientar, obviamente, hacia la tendencia de este paciente, ¿no? Hacia un shock persistente, ¿no? Cuando el hematocrito sigue cada vez más en ascenso. Si el hematocrito, ya, olvidemos la diapositiva, por favor, ya, miren. Si yo tengo un paciente, voy a suponer, ya, miren, a ver, yo tengo un paciente que tiene, se me ocurre, eh, 33 de hematocrito, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero mi paciente, en mi hoja de monitoreo, cuando la reviso, yo veo que 2 horas después ya no tiene 33, tiene 36. Y en menos de 6 horas ya está casi en 40. Entonces, yo digo, un momentito, ¿por qué cada vez está más hemoconcentrado? Mi razonamiento debería ser aquí, un momentito. Está más hemoconcentrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo más líquidos. O sea, es una manera indirecta de valorar la gravedad de mi paciente, ¿ok? Ojo, no confundir, no decir, no, el paciente está bien, tiene... No, 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 un momentito. Si yo veo una progresión a que el hematocrito siga ascendiendo, está ascendiendo porque está hemoconcentrando. ¿Pero por qué está hemoconcentrando? Porque está perdiendo líquidos, porque hay una fuga plasmática. Entonces, en tanto el hematocrito va en ascenso, es porque hay mayor fuga plasmática. Y en tanto haya mayor fuga plasmática, el paciente se edematiza más. Paciente hace mayor derrame pleural. El paciente hace mayor derrame pericárdico. Si el paciente hace mayor derrame pleural, habrá mayor disnea. Si el paciente hace mayor derrame pericárdico, progresivamente hará insuficiencia, insuficiencia. Entonces, aquí hay todo un correlato. Siguiente, por favor. Hay un razonamiento, ¿no? A partir de explicarnos cómo está esa perfusión relacionada justamente al hematocrito concentrado. Ahora, más volumen, como siempre, y como dice ahí en el título, más volumen no necesariamente significa reanimación, ¿ok? Los bolos repetidos sin revalación deben ser evitados. Por eso hay que evaluar. O mantengo todavía la dosis, o aumento la dosis, o disminuyo la dosis, ¿ok? Y buscar siempre sangrado oculto, ¿ya? Si hay la posibilidad de tomar, por ejemplo, un tébeno, a lo mejor está haciendo un sangrado oculto en heces. Si hay la posibilidad, es un poquito complicado porque usted sabe que la pruebita del tébeno, hay pues un régimen dietético especial, evitar, por ejemplo, betarraga y otros colorantes que puedan un poquito desorientar al, al, al de la, digamos, desorientar un poco al de laboratorio, pero buscar sangrado oculto, sí. ¿Cómo debería buscar sangrado oculto, por ejemplo, no?
Por ejemplo, ver si hay petequias, ¿no? ¿Y en dónde? ¿De cualquier lugar? Pero hay lugares, claro, hay lugares a ver mayor probabilidad de petequias. Donde, por ejemplo, a veces en las zonas de apoyo, donde en la zona del antebrazo. Entonces, a ver cómo, y las petequias se terminan expresando a veces como, bueno, yo lo terminé aprendiendo así en los de mayo, la verdad. Es como si a una persona le hubieran hecho con una agujita de coser, le hubieras hecho hincado en el brazo así puntito, así, chiquitito. Y a veces hay puntitos chiquititos, rojitos, ahí tiene síndrome petequial. Entonces, si yo comienzo a ver petequias, es una manera como se está expresando ese sangrado en el paciente, ¿no? No todo es gingivorragia, sangrado de encías, no todo es hematoquesia, ¿no? Vómitos de sangre, ¿no? Independientemente del origen. No, no todo es eso, sino también hay otras manifestaciones justamente que son justamente lo que representan el sangrado oculto en un paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso, repito una vez más, la tendencia vale más que una cifra aislada. Ahora, la hemorragia grave definitivamente es una urgencia clínica, sí o sí, ¿no? Por eso es que uno debe buscar el sangrado manifiesto. Hay sangrado grosero, que no necesitamos mayor razonamiento para darnos cuenta que esto es así, ¿no? Pero también tener en cuenta el sangrado oculto, ¿ya? Y sospechar de shock, sobre todo cuando el hematocrito ya comienza a caer, más bien, ¿no? Parece que ahí hay un equilibrio. El hematocrito que esté consignado en esta columna de nuestra hojita de monitoreo, ¿no? Y valorar básicamente la velocidad también de la pérdida. ¿Por qué? Porque esto me va a representar, siguiente por favor, la velocidad o cuantificar de alguna manera cómo este paciente más rápidamente puede presentar un shock o puede no presentar. O en todo caso, qué tanto va a demorar en presentar el shock, ¿no? Y ahí ya sabemos, ya lo hemos dicho, paciente sí o sí, pero sí o sí tiene que estar con vía periférica. Yo entiendo obviamente que acá nosotros decimos la palabra catéter endovenoso, ¿verdad? Porque si decimos Avocat, estamos diciendo el nombre de la marca, ¿verdad? Decimos catéter endovenoso. Muy bien. Las plaquetas bajas, obviamente, no explican por sí solas el sangrado, como es el título, pero hay que recordar que son parte de toda una cascada de eventos y obviamente hay que pensarlas junto con las coagulopatías. Se altera también, por cierto, la formación de los factores de coagulación, se altera la formación de fibrina, por ejemplo, y esto obviamente me va a provocar de que los mecanismos hemostásicos ante la ruptura de vasos sanguíneos también se vean alterados, ¿no? Es así, de un razonamiento a partir justamente de estos fenómenos y estas alteraciones en la coagulación. Por eso es que uno debe tener cuidado con los procesos invasivos, ¿ya? Lo estrictamente necesario, ¿ya? Funciones innecesarias. Tener cuidado con el agua. Yo les digo algo, a mí me ha pasado. Digo, a mí me ha pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque reciente me manda a tomar puro que el paciente, punto que tocaba, se hacía un hematoma. Y eso, que saqué mi sangrecita, la primera no la pude porque la paciente se movió, la segunda y la tercera, usted era el doctor, qué torpe para no haber tomado un AVE en la primera vez, claro, pues, la verdad que sí, sí, sí. Me fue bien con esa paciente, una paciente edematizada, me acuerdo que yo estaba en la emergencia y el residente me dice, hay una paciente tal, tómale un AGA, y era una paciente con dengue. Me acuerdo que ese día había llovido un montón, lo recuerdo bien. Le tomé el AGA y encima, este, demoré un poco, lo reconozco, luego en hacer compresión, y como era un poco hacer compresión, la paciente, ese ratito, me salpicó la sangre en la manta blanca del biombo, y yo le había pedido a la familia que salga un rato. Era de noche, que salga un rato, y el enfermo me ayudó, le pusimos su gasita y todo, bueno. Y al toque, antes que el familiar reingrese al pabellón, cambiar la manta en la cual se cubre pues el biombo, ¿no? La sábana también. Bueno, la paciente está bien consciente para hacer feliz. Pero recuerdo de que puede pasar, le dije, pero acá le voy a contar porque yo lo chingué todo.
Y voy, estoy yendo con mi jeringuita, con mi haga, ¿no? Para llevarlo al laboratorio de la UCI, porque en el país en esa época había, ahora está mucho mejor, obviamente, al laboratorio de UCI, y en lo que estoy yendo, ¿y por qué les digo que había llovido? Me acuerdo bien, porque metros antes de llegar a la UCI, no sé qué pasó, porque había llovido el piso mojado, ¡brum! Me resbalo y me saco el ancho. Me caigo y todavía todo de blanco, pero ¿cómo es el instinto de mantener o de rescatar lo que tú has hecho? Es que yo me caí, de verdad me caí y fue ¡bum! Pero lo primero que hice mi mecanismo, ¿saben cuál fue? Mi mecanismo fue agarrar, más o menos, es como si esto fuera la jeringuita, ¿no? Me caí, ¡brum! Y lo primero que me caí, pero con el brazo en alto, agarrando mi jeringuita. Y ustedes saben que la jeringuita, cuando uno toma el haga, hasta que llegue al laboratorio, tienes que estar moviéndola así, ¿verdad? Así hay que estar moviendo. Hay que estar moviéndolo hasta que llegue al laboratorio. ¿Ya? Hay que estar moviéndolo. No lo lleven así nomás, ¿ah? Y yo he visto eso, ¿ah? Yo he visto eso. O sea, que yo no sé cómo van a procesar tu muestra. Y hay que llevarlo lo antes posible. Y yo me caí, y me acuerdo que, oh, y ahí en el suelo, con el brazo en alto, seguía haciendo así, hasta ahora me acuerdo. Ahora me río, pero ese día terminé más dolorido y todo de barro. ¿Eh? Tuve que ir a mi pabellón, cambiarme todo. Felizmente tenía otra muda de ropa, pero toditito. Pero rescaté el haga, por cierto, rescaté el haga. Entonces, hay que evitar procesos invasivos. Las funciones innecesarias hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Por estos riesgos de sangrado, ¿no? Y también revisar los fármacos que puedan aumentar el riesgo hemorrágico, ¿no? Algunos de los cuales ya ha sido mencionado, ¿no? Siguiente, por favor, ¿no? No, eso sí, no vaya a ser que sea pregunta examen, ¿no? De la siguiente alternativa, marque la que debe evitarse en el paciente con dengue grave, ¿no? Y van a ver ahí algunito que ya se ha explicado, ¿no? Respuesta a la D de dedo, por tanto, la aspirina. Bueno, ya, a ver, la sangre, como se ha mencionado, se indica por hemorragia, no de forma profiláctica. Se ha mencionado que es preferible pasar el paquete globular porque es la necesidad y el requerimiento del paciente. Bueno, ahí se menciona, ¿no? Transfundir concentrados eritrocitarios ante un sangrado significativo que genere el compromiso hemodinámico, ¿no? Por otro lado, no indicar plaquetas solo porque hay trombocitopenia, ¿no? Sin sangrado. Sí, puede haber plaquetopenia, inclusive 80.000 de plaquetas, pero no hay, hay una disociación, no hay un sangrado significativo. Todavía podemos esperar un poco con ese paciente, ¿no? Lo importante es que aquí, siguiente por favor, se debe individualizar el tratamiento. Y obviamente, sí o sí tiene que estar dentro de las pruebas de laboratorio, obviamente, nuestro perfil de coagulación, ¿no? Controlar el foco, por supuesto, ¿no? Corregir los factores de agravar la condición del paciente, por supuesto, ¿no? Corregir hipotermia si lo hubiera, corregir acidosis si lo hubiera, la hipocalcemia, coagulopatías también, ¿no? Y obviamente estar muy atentos eh, con la familia, con los familiares, para donación de sangre si es que el paciente la meritara. Pero es bueno conversar con el familiar para irle cuál va a ser el escenario posible que se pueda, estamos bien, ¿no? Perfecto, que se pueda presentar en el paciente, ¿no? A veces el paciente, el familiar cree que aquí que en el hospital no dan todo, pero la gente piensa que hay todo, ¿no? Y la verdad es que, siguiente por favor, es que el banco de sangre puede estar de alguna manera abastecido, ¿no? Pero el banco de sangre siempre tiene que estar abastecido, el almacén. El paciente dona, eso pasa toda una serie de procesos y se sale el hemoderivado por reposición, sale por reposición. Un banco de sangre no debe estar jamás desabastecido, ¿no? Lo que pasa es que tenemos pues una pobre cultura de donación de sangre también, a diferencia de algunos países en los cuales tú donas sangre, eh, eh, va a un sistema, eh, inclusive te disminuyen el pago de impuestos que tú haces. O sea, imagínense qué tal beneficio. Entonces hay una gran cultura de donación de sangre y donación de órganos, algo que obviamente acá
estamos bastante lejos, de verdad, de llegar siquiera al promedio de Latinoamérica. No, no tenemos el hábito. Y así tú pongas tu DNI, tú puedes poner tu DNI donante. Sí, yo que no, lo voy, pero cuando tú ya no estás, tú no tomas decisiones. Y muchas veces no se respetan lo que tú has puesto, ¿no? La familia, no, 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 no. Donación de órganos, no. Prefiero que se vaya enterito, para que se vaya enterito. Bueno, después del control, obviamente pueda continuar el riesgo, claro. Por eso hay que reevaluar el hematocrito, el lactato, por ejemplo, ¿no? Evitar, por ejemplo, también pero también evitar la hipovolemia. O sea, hay un punto medio acá de equilibrio. ¿Y cómo yo lo evito? Tiene que haber un geomonitoreo. Para eso se tiene que evaluar, para eso se tiene que controlar, para eso hay que estar al pie del paciente, para eso hay un personal técnico, para eso hay un personal enfermero, para eso hay un personal médico que tiene que también dar las directrices y monitorear también a ese paciente. ¿Ok? Documentar la indicación, claro, hay que consignarla de todas maneras, según la norma técnica de la historia clínica, ¿sí? De la calidad de la historia clínica, se llama, ¿no? Y la respuesta y los eventos adversos transfusionales. Recordarán ustedes, siguiente, por favor, que el evento adverso transfusional más común, ¿cuál es? La fiebre, ¿verdad? La fiebre. Recordar también que el hemodiderivado, bueno, cuando traen de banco de sangre, que lo trae el personal técnico, no es que inmediatamente lo ponemos. Recuerden que eso está a una determinada temperatura. Entonces, inmediatamente el personal técnico ya experimentado prende su equipito de calefacción, abre sus bolsitas de cero fisiológico y pone el hemodiderivado a baño María. ¿Ok? No es que se ponga inmediatamente. El choque transfusional tiene una serie de expresiones en el paciente. Tampoco lo voy a poner, pues, este, a una temperatura muy alta, ¿no? Si no, voy a terminar haciendo, pues, rellenito con ese hemodiderivado, ¿no? Entonces, baño María, nada más, baño María, ¿ya? La UCI debe definitivamente anticiparse al fracaso multiorgánico en el paciente, ¿no? No esperar el colapso. Por algo está en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el shock que es refractario no eh, puede significar, obviamente, también la necesidad de un manejo de vasoactivos, ¿no? La insuficiencia respiratoria, sopesarla versus la sobrecarga grave, sopesar una hemorragia mayor o un compromiso orgánico severo. Siguiente, siguiente, nuevamente, la tendencia vale más que una cifra aislada, ¿no? Entonces, la perfusión valorarla a través de la presión, el llenado capilar, ¿no? La diuresis, pero sí nos acompañamos con laboratorio como la cuantificación del lactato mucho mejor. Y obviamente el trastorno del sensorio. Ahora, doctor, ¿y cómo se valora, se cuantifica el sensorio en un neonato? No, es de otra manera, obviamente. No le vamos a preguntar, ¿no? Además, recuerden que un recién nacido duerme mucho. Entonces, ¿cómo lo cuantificamos? No, pues ahí conversamos con la mamá, ¿no? Y valoramos el sensorio por, recuerden, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se valora el sensorio? El trastorno de conciencia, ¿cómo se evalúa en un neonato? ¿Cómo evalúo yo el sistema nervioso? Hay varias maneras, pero la más importante, ¿cuál es? La fuerza de la succión. ¿Verdad? Entonces a la mamá, conversar con la mamá. Señora, y su bebé le sigue succionando su pezón al momento de lactar con mucha fuerza. No, doctor, no, no, yo me doy cuenta, no, no, no es tan enérgico. Y uno se debe consignar eso en la clínica. Entonces la pobre fuerza en la succión, o una succión débil, obviamente referenciada por la mamá, es la que nos orienta al estado de conciencia. Ahora, obviamente acá puede haber una serie, un abanico de otras alternativas, ¿no? Que puede ser motivo, ¿no? Inclusive, pero una manera, digamos, bastante sencilla, fácil de aprender, es la fuerza de la succión que tiene el recién nacido, que nos permite a nosotros orientar el trastorno de conciencia en el niño, ¿no?
El volumen, obviamente, a través de un balance acumulado, ahí tenemos que cuantificar básicamente, tenemos que revisar mucho lo que es la hojita de balance electrolítico. Y una ecografía. Ecografía sobre todo cuando encontramos zonas de edema, no está de más que la ecografía pueda ser considerada como parte de los exámenes digamos, a tenerlos en cuenta, sobre todo para valorar unas cosas, ¿no? Por ejemplo, valorar el spam hepático o el crecimiento hepático. Hay que valorarlo, cuantificarlo. Eso es muy importante sobre todo para tomar determinadas acciones, ¿no? Mayor hepatomegalia, mayor insuficiencia hepática. Mayor insuficiencia hepática, mayor hipoalbuminemia, mayor insuficiencia hepática, a mayor sangrado, mayor insuficiencia hepática, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se altera todo. Por eso es importante documentarnos también, obviamente, a partir de imagen. Y órganos comprometidos, muchos realmente. Fracaso multiorgánico, que altera la función propia del hígado, que hemos venido comentando, la función renal a través del, del aparato glomerulorrenal, se altera la función neurológica explicada ya por inclusive hipoperfusiones cerebrales en determinadas zonas o inclusive en algunos pacientes más bien en el área del hipocampo, que genera que en el paciente su trastorno de conciencia se exprese por una alteración del ritmo, un paciente muy irritable, ¿no? Recuerdo que alguna vez nosotros también hemos llegado a ver esto expresado de otra manera, ¿no? Porque esto suena muy teórico a lo que estoy hablando. El paciente que venía a la emergencia por un accidente de tránsito y como consecuencia del accidente de tránsito tenía múltiples traumas y había tenido también un traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Y con compromiso, bueno, si yo digo en la zona, va a ser muy fácil, ¿no? Compromiso de algunas áreas del cerebro, bueno, básicamente, pues la zona del hipocampo, ¿no? Ya lo dije. Y que hacía que el paciente, por ejemplo, esté más irritable. Yo recuerdo que era una paciente que estaba inconsciente, de pronto se empieza a despertar y a la enfermera que le estaba poniendo una vía, porque fue muy rápido realmente, entonces yo no estaba cerca de la paciente, estaba lejos, pero estaba viendo indirectamente a un paciente y a lejos vi como más o menos lo que pasó, ¿no? La paciente medio así está, creo que se levantó y de frente la quiso agredir a la enfermera. Es como si alguien está ahí de pronto se despierta y comienza a ser agresivo, ¿no? Entonces hay diferentes maneras. Y sí, sí le agredió a la enfermera, le jaló el pelo, no, sí, tú, y comenzó a insultarle, sí. Déjame que yo me voy a mi casa. Y al rato vino el personal, han sujetado a la paciente, miren, ya los 4 o 6 minutos la paciente, ¿no? Como si hubiera planchadito. Pero le pusieron cuerda de suscripción y todo, ¿no? Y una paciente que estaba haciendo inclusive un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces ahí uno tiene que cuantificar todo, ¿no? El trastorno de conciencia expresado, pues, no solamente típicamente como el estado de letargia en un paciente, ¿no? Eso es lo clásico, pero no siempre va a ser así, ¿eh? Siguiente, por favor. Ya, perfecto. Recordar que la insuficiencia cardíaca, dependiendo si es el lado derecho o izquierdo, va a tener cada eh, una determinadas manifestaciones clínicas. Si, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca termina generando esta, que este mecanismo de bomba no tenga la suficiente fuerza, la suficiente capacidad de generar un adecuado volumen de eyección ventricular, las zonas en las cuales la sangre debe retornar al corazón, sí, se van a ver comprometidos. Entonces comienza a tener, entre comillas, estos espacios en los cuales, al haber menor fuerza contráctil, la sangre no puede regresar, retorna, hay un débil retorno venoso y se queda, entre comillas, estancada.
Esto provoca, por ejemplo, edema de miembros inferiores, provoca, entre otros, mayor edema de determinado de zonas periféricas, de zonas distales en el paciente y mayor compromiso de él. O sea, pero ya hablamos de un momento en el cual el corazón ya está agotado y comienza a presentar una insuficiencia. Es decir, que un dengue tranquilamente puede generar una insuficiencia cardíaca, por supuesto, claro que sí, puede terminar provocando una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por eso le digo, hay que hacer unidad clínica aquí realmente, ¿no? No pensar una vez más aisladamente. Paciente tenía dengue y aparte tenía insuficiencia cardíaca. Tenía dengue y aparte presentó un ACV. No, no. Pluripatológico, claro, pluripatológico, pero plurietiológico no lo va a ser, porque la etiología probablemente va a ser una sola, ¿no? Entonces, por eso es que este, como parte del tratamiento del paciente, que pueda significar cuando el paciente ya está ya presente insuficiencia respiratoria y cuando cumple los criterios, se debe ventilar, pero no agravando pues la condición hemodinámica del paciente, ¿no? Por eso es que el oxígeno debe ser escalonado. El soporte escalonado me va a permitir manejar, obviamente, de manera más óptima la insuficiencia respiratoria que el paciente pueda presentar, ¿no? La intubación planificada, ¿no? Sí o sí. Mi punto de partida, entre otros, mi escala de Comet-Glasgow, ¿no? Definitivamente. Y obviamente, prevenir, obviamente, la fuga capilar y por lo tanto es necesario que sí o sí, siguiente, por favor, se tenga que ajustar la ventilación de acuerdo a las necesidades, siguiente, por favor, de acuerdo a las necesidades que pueda presentar el paciente. Entonces, el shock refractario sí o sí nos obliga a buscar una segunda causa. O sea, algo tiene que estar pasando, ¿no? Lo clásico son hemorragias ocultas, por ejemplo, ¿no? La disfunción miocárdica no es fácil a veces poderla encontrar, ¿no? Menos que pues ya tengamos a la mano, si es que me lo permite la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, valorar a través de un estudio ecográfico o ecodoppler esta disfunción que el corazón esté presentando, ¿no? Sepsis, por supuesto que puede haber también, ¿no? Eh, Acidosis clásicamente, ¿no? Por el componente lactato. Y básicamente la sobrecarga por una reanimación que puede haber, pero sobre todo por la fluidoterapia que en su momento no fue controlada adecuadamente. Siguiente, por favor, ¿no? Y además que por la misma reanimación y el pasaje en bolo, la sobrecarga puede estar presente en un paciente sí o sí. Por eso es muy importante el desescalamiento de fluidos que se tiene que hacer, ¿no? Tiene que haber un desescalamiento. Es como cuando ustedes tienen a su paciente con eh, puede la circunstancia del paciente, bueno, la etiología, obviamente, y la condición de este, significará a lo mejor que yo tenga que estar a pastos, a lo mejor con meropenem, que tenga con los antibióticos, pero ojo, hay un momento que el paciente ya comienza a mejorar, entonces uno tiene que comenzar a desescalar y tienes que desescalar no solamente hablando del antibiótico, sino también la dosificación, en tanto tú comiences a desescalar. Eso es algo de verdad que uno termina viendo, bueno, en mi caso casi todos los días cuando evalúo, por ejemplo, expediente o, y en diferentes lugares, ¿sabes? Y nunca veo ese escalamiento. O sea, desde el día 1 hasta el día 18, cuando el paciente ya mejoró, nunca desescalaron meropenem. Y yo termino viendo un expediente, pues, dependiendo de la cantidad, 60, 70 ampollas de meropenem. Yo le digo, "Doc, eso, yo no veo ese escalamiento, no se le va a pagar todo el meropenem. No, doc, pero mire acá, no. Que el informe médico, sí, informe médico. Pero acá está, le digo, mira, acá está la evolución. A mí lo que me gusta revisar siempre es las notas de enfermería, porque generalmente la enfermera, y ustedes saben, los colegas médicos, que es así, es bastante minuciosa
en poner al detalle. Entonces, a mí me gusta siempre revisar las notas de enfermería. Es bien detallista, es la misma profesión les exige ser bien detallistas en esto. Y ponen cada detalle que el médico tal, el doctor Cárdenas, dejó indicaciones por WhatsApp y lo ponen, ¿ah? Dejó indicaciones por WhatsApp. Uno comienza a leer y se enteras un montón de cosas que no lo vemos. Claro, cada quien tiene un fin noble, de acuerdo a lo que uno llena en el formato que le corresponde a cada profesional en la historia clínica, pero el desescalamiento es una cosa de verdad terrible, de verdad. Es un tema de verdad que casi todos los días, no lo termina bien. Siguiente, por favor. Por eso es que tiene que haber definitivamente, cuando uno atiende a un paciente, definitivamente toda una secuencia de acciones protocolizadas, estandarizadas, uniformizadas, a partir de guías. Por eso es que realmente nosotros deberíamos trabajar de acuerdo a guías. La pregunta es, ¿nosotros trabajamos en guías? ¿En tu hospital te reúnen? ¿Te han hecho un taller para que aprendas a hacer guías de práctica clínica? ¿Han tenido inducciones para hacer esto? ¿Tienen reuniones para generar consensos a partir de la revisión de guías de práctica clínica internacional? ¿El hospital mismo produzca sus propias guías a partir de ello? Alguien dirá, sí, doctor, lo tenemos. ¿Y lo cumple? ¿No? Es un punto de reflexión para todos nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. El protocolo de emergencia, sí, cuando se trata de un protocolo de emergencia, tiene que haber un circuito, un circuito simple y elemental que nos permita actuar rápidamente. Entre ellos, por ejemplo, ¿no? El protocolo empieza, por ejemplo, en el triaje. Claro. Tiene que empezar en el triaje. Y se tiene que detectar tempranamente, precozmente, signos de alarma, ¿no? Shock, hemorragia y falla. En nuestro triaje, separar, clasificar, cuantificar y priorizar. ¿Es difícil? Sí, es difícil, ¿no? Por supuesto que es difícil. No es tan sencillo. No digo tan sencillo o tan difícil, a veces resulta por el conocimiento del profesional que está en la emergencia, sino que a veces por la propia presión de los pacientes que llegan, porque el esquema que el paciente tiene y está convencido que así tiene que ser, es que en la emergencia se tiene que atender por orden de llegada. Y la pregunta es, ¿se debe atender por orden de llegada? ¿Sí o no? No, no se atiende por orden de llegada. No tenga pacientes, es otra cosa. Se atiende por orden de prioridad. Por eso es que mi triaje lo tengo que tener bastante claro. Por prioridad, no por orden de llegada. Y de acuerdo a la valoración primaria que yo hago en los primeros segundos de mi paciente, ¿sí? Yo asigno prioridades y digo, este paciente lo atiendo, primero, este paciente se va a su domicilio, este paciente se queda en observación, este paciente es un B1. Entonces, reflexión, a lo mejor se puede quedar preventivamente. Este paciente es un B2, no, este paciente pasará a hospitalización o pasará a la UCI. Entonces, pero el triaje es muy, muy importante, ¿no? Porque yo tengo que asignar prioridades para poder definir quién se va, quién se queda. El que se queda, ¿a dónde va? Va a hospitalizar. Se queda en observación en la emergencia, hospitalización o pasa a la UCI. Siguiente, por favor. Es importantísimo. Y creo que absolutamente todos hemos tenido inconvenientes, muchas veces en hacer nuestros triajes, repito, a veces por presión mediática, pues, ¿no? El paciente que termina reclamando. A todos nos ha pasado, estoy seguro que sí. Absolutamente de todos, ¿no? Todos hemos trabajado en áreas críticas o lo seguimos haciendo inclusive y no es tan sencillo, ¿no? Una cosa es hablarlo acá en esta reunión y otra cosa es estar presente en la emergencia
y ver que viene pues una señora cuando es una emergencia unificada y el hospital no tiene la separación de una emergencia pediátrica de otra. Y la señora viene con su bebito, ¿no? Y dice que su hijito está volando en fiebre. Y, y la verdad es que a veces uno valora rápidamente, se toma la temperatura, se puede hacer un poco de observación. El paciente, el bebito tiene un poco, gargantita un poco inflamada y tiene nada más. Temperatura 37,8, pero mm, de una manera muy amable o que genere el entendimiento del familiar es a veces complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo recuerdo de una de las que recuerdo ahorita, se me vino a la mente, es de una emergencia en la cual yo fui a atender a un paciente, salgo y en el pasadizo, sentados en ese asiento de cemento, no madera, cemento, había pacientes esperando atención, ¿no? Pero esa mañana, fue una mañana que hubo bastante acción y había tres tipos de pacientes, ¿cómo es? Tres tipos de pacientes, así sería que rápido. Este, el primer paciente eran dos realmente. Uno estaba parado, claro, uno estaba sentado, agarrándose el dedo así, y quejándose de dolor. ¡Oh! Y tenía un trapo, y había otro que estaba parado. Entonces yo le digo, así rapidísimo nomás, sin tomar datos, así primero, una miradita rápida, es algo que yo aprendí de un jefe, ¿no? Una miradita rápida, un checking, así, y ahí es así, para acá, yo defino, ¿no? Pero eso es con la práctica, viendo un montón de pacientes, viendo un montón de pacientes. Yo lo he hecho desde cachimbo a medicina, la verdad, porque tuve la suerte de, el año que ingreso a medicina, me terminan invitando a mí a hacer guardias al Hospital Los de Mayo. Y yo de cachimbo en medicina iba a hacer guardia al Hospital Los de Mayo todos los sábados de 8 de la noche a 8 de la mañana. Ni la universidad me obligaba, ni nadie me pedía, no tenía nota, nada, 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 porque a mí me gustaba. Y me invitó una interna de medicina a acompañarla a su guardia. Y conocí a otros internos. Y yo iba al Hospital Los de Mayo todos los sábados, era mi vacilón. Y disculpe la expresión, pero era un placer casi orgásmico esperar que llegue el sábado, no para ir a tonear, no, 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 para mí ir al hospital, era lo máximo, no plus ultra. Y, y aprendí muchísimo, y cosas que me sirven hasta ahora. Entonces, salgo, entonces hago una valoración rapidísima. Y les digo, la primera escena, o sea, estaban sentados a continuación, ¿ah? Habían tres nomás. Bueno, cuatro, porque eran cuatro porque la primer paciente que realmente estaba acompañado era su amigo. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y habla el amigo, el que estaba parado. No, doctor, me dice, nosotros trabajamos en carpintería y el otro estaba así, oh, ya. Trabajamos en carpintería y no ha calculado bien y le ha pasado la sierra circular eléctrica. ¡Zum! Y le ha agarrado el dedo, me dice. Entonces, guante, guante, sujeto, a ver, vamos a ver qué hay acá, ¿no? Unos apósitos, todo. Le saco el trapo porque era un trapo. Miren, la unión de la falange media con la falange distal del dedo índice, esa unión la falange distal ya estaba en el aire. Solo lo sostenía piel. Miren, yo hacía así, se caía la falangista. Y él lo agarró y lo volvió, y al toque poner apósito para allá la enfermera, hay como hacer una limpieza acá y todo, y llama al cirujano que está de guardia, ¿no? Porque eso tiene que ser una cirugía, ¿ya? Y el doctor, y no hay unos puntitos, o sea, que pensaba que con unos puntitos le iba a unir todo eso, no, eso es una cirugía, otra característica. Pregunta, ese paciente, este, ¿qué código será? Código verde, rojo. ¿Se va a morir? No se va a morir. ¿Requiere atención? Sí, inmediata. Si no tengo otro, lo voy a atender primero a él, ¿no? Y rapidísimo, ya, espérate un ratito ahorita y vino la enfermera, apóyame acá, por favor. Y era un loquerío, porque ahí mi compañero, y a ese rato vino toda una mancha, vinieron como 8 o 10 que habían peleado en batalla campal y comenzaron a pelear en medio de la emergencia, imagínense. Yo no sacó cuchillo, eso. Horrible fue esa mañana. Me voy al segundo, y yo a lo lejos, mirá, se estaban peleando ahí. Con cuchillo, de verdad. Por más que entró seguridad, con cuchillo tan peleando. Ese hospital, qué bravo. Y no es el más bravo, por cierto, ¿ah? Ya. Entonces, voy al segundo y el segundo, ¿qué veo? Veo una pareja de ancianos.
La viejita que le decía al señor, ya papito, te va a pasar. Y el ancianito, miren la cámara, por favor. Voy a bajar, creo que un poquito. Se agarraba aquel pecho. Oh, y no podía respirar. ¿Qué ha pasado? Y la señora se pone a llorar. Doctor, a mi esposo sufre el corazón. Pero no me dijo qué cosa del corazón. Miren, le examino cómo está. No, no puedo respirar, me decía el viejito. Viejito de más de 80 años. Le pongo el esteto y este señor me estaba haciendo bradiarritmia. Miren, no llegaba ni siquiera a 50 frecuencia cardíaca y encima estaba rítmico. Pum, 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 pum. Miren, ese paciente me hacía en cualquier momento un infarto, sí o no, sí. Y la del costado era una señora que estaba con su bebito que ella decía que su hijita estaba volando en fiebre un poco más acá, a ver, agárralo para que no se vaya volando. Y entonces, examiné y dije, y llamé, y lo llamé al residente, me acuerdo, le digo, Doc, acá, y le ofrecí, coche de paro, tráete, y el señor, venga por acá. Y yo le estaba llevando, acompañado al señor, venga por acá, le senté trajeron una silla de ruedas, y hasta que demoraron en traer la silla de ruedas, mi amigo, que más alto, más arriba, lo agarró al señor y lo metimos adentro para atenderlo. Lo atendimos a él primero. ¿Y saben lo que dijo la señora? La que estaba con su hijito, que por cierto, no 38 Fer y no tenía más nada, era faringitis nomás, ¿sí? Yo acuerdo bien clarito que nos dijo, mire, todavía lo recuerdo, bueno, hasta que tenga Alzheimer lo voy a recordar. Y dijo así, oiga, ¿y usted por qué la tiene primero a ese viejo si yo he venido primero? Claro, ¿por qué? Porque la concepción de las personas, ¿cuál es? Se atiende por orden de llegada. Pero ¿se debe atender por orden de llegada o por orden de prioridad? Por prioridad. Por eso que es importante el triaje, por si acaso. ¿Ya? Ese es el paciente que por recursos tenemos que haber atendido primero. Y ya le mira, doctor, pero el otro paciente, el que tenía la falange en el aire, la falange que está en el aire, sí, también, pero si yo defino cuál de los dos tú atenderías primero, tenía que ser primero. Y terminó mala, hizo paro, ya, terminó en la UCI, hizo un segundo paro y la tarde, claro, porque yo todavía estaba de servicio, de guardia ese día, y en mi guardia me dijeron a mí que el paciente había fallecido en la UCI. Pero bueno, hay que hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero yo digo, a veces las personas, y yo entiendo, ¿no? Que las personas no tienen ese conocimiento, obviamente. Si yo veo la emergencia, ¿cómo es posible? Hay gente que ha venido después de mí y la han atendido primero que a mí, ¿no? Claro, porque no saben, no son profesionales de salud, pero nosotros sí lo somos. Entonces, por eso es muy importante, obviamente, el triaje, ¿no? Recordar nuestro ABCDE, ¿no? Que entre otros, algunos dicen, bueno, esto varía a veces en función, con los tiempos va variando, dice desfibrilación, exposición de la víctima, ¿no? O algunos ponen la letra D de desvestir y el E de EKG del monitoreo ecocardiográfico, ¿no? Ahora, cuantificar glucosa también, definitivamente, ¿no? Ah, y esto, muy importante. Ahí aparece como que no fuera importante, ¿ya? Pero sí es necesario y es una de las cosas más importantes de toda esta lámina que están ustedes visualizando, está en la primera línea, pero en las últimas palabras. Dos accesos periféricos. Dos accesos periféricos. ¿Ya? Esto está protocolizado en muchos hospitales. Dos accesos periféricos. ¿Ya? Que me puede servir para muchísimas cosas, entre otros pasajes, soluciones, pero ante la posibilidad que uno pueda salir y fracase ese acceso venoso, ya tenemos otro. Y ojo que yo no hablo de la punción intraósea, que esa es otra cosa, que se hace con talleres, bien bonitos, chévere, ¿ya? Pero dos accesos endovenosos sí o sí deberían existir, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente, ¿sí? Obviamente, en el pasaje de los cristaloides no hay que demorar mucho. No es que tengamos todo el tiempo del mundo tampoco, ¿no?
Y siempre, ¿no? La reevaluación es parte del tratamiento, claro, pero yo reevalúo no solo con el paciente que examino, que ausculto, que hago perfusión, que hago percusión, perdón, sino también a partir de los registros que se tienen que haber consignado. Entonces, yo reevalúo tanto en el paciente como lo que se ha consignado previamente en la historia clínica. ¿Ok? Y obviamente uno de los parámetros a tener en cuenta, son varios, pero uno de los que hay que tener en cuenta es el hematocrítico, ¿no? Porque esto me da lo siguiente, por favor, que inmediatamente yo tengo que razonar. Si mi paciente está escalando, está ascendiendo su hematocrito, este paciente está teniendo mayor extravasación y por eso me está concentrando el hematocrito, ¿no? Por eso es muy importante que el paciente, en lo posible, porque si no va a sonar al país de la fantasía, ¿no? Que lo tenemos todo y al toque se soluciona, pero trata posible de este, derivar al paciente a donde corresponda, ya sea hospitalización, a una UCI, si no tenemos, y ya estar pensando en hacer la referencia, ya estar pensando en hacer la referencia y hacer la gestión respectiva, ¿no? Porque recuerden, si lo tenemos nosotros, ya está de nuestro lado, ¿no? Es nuestra responsabilidad, ¿no? Igual que en la calle, ¿no? Antes que yo la atienda, se llama víctima. Del momento que yo lo toco, voy con mi ambulancia, lo atiendo, ya no se llama víctima, se llama paciente, ¿ya? Entonces, estabilizar lo más posible, inclusive antes del traslado, ¿no? Y ahí hay varias técnicas, ¿no? No, esto no es una reunión para hablar de lo que es la valoración en el prehospitalario, pero en general habría que decir que lo importante es que el paciente en los primeros segundos se haya estabilizado, ¿no? Cuando lo subimos a la ambulancia se mantiene la estabilización a partir de una serie de parámetros y en tanto llegue el paciente debe llegar sí o sí con mi hojita de monitoreo que debe expresar, que debe permitir visualizar aquello que durante el traslado fue realizado con el paciente. ¿Cómo lo pongo al paciente en mi camilla, dentro de la ambulancia? ¿En posición en tren del Lemur o en posición antitren del Lemur? Está gestando. ¿La pongo de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo? Cada uno tiene una explicación. Ahora, cuando pongo a mi paciente en la camilla, claro, obviamente usted era doctor, pero eso se hace siempre. Subo a la camilla y lo primero que ingresa con la camilla es, ingresa primero en la camilla la cabeza del paciente, ¿no es cierto? Ya. Y yo les hago la pregunta, ¿por qué no cambiamos el orden? Y lo primero que entra son los pies y al final entra la cabeza en el paciente recostado en la camilla. Tiene toda una explicación, ¿eh? Yo les sugiero que lean. Hay una expresión que tiene, hay explicaciones de esto, bien bonitas, ¿eh? Leanlo. Y no es porque así debería ser, no, no, hay una explicación. Y que por si acaso, de la manera como yo pongo a mi paciente, tiene que ver inclusive con la direccionalidad de la unidad móvil que está siendo trasladada, en la dirección en la cual la ambulancia es trasladada. La ambulancia va en una dirección y por algo la cabeza tiene que estar en dirección y los pies acá. Y por algo la posición del corazón está acá y no está en los pies. Todo tiene una explicación, ¿no? Por si acaso. Una cosa bien bonita, a los que les gusta realmente, ¿no? Entonces, estabilizar lo antes posible al paciente, claro, antes del traslado, ¿no? Eh, Consignar en la evolución lo que ya hemos venido hablando, claro que sí, entre otros signos vitales y otros. Si ha tenido una primera prueba de laboratorio, bienvenido sea. Bueno, ya está. Si lo traslado de un hospital a otro, acompañar obviamente con los resultados. Si es que no hay interconexión entre los sistemas, ¿no? Pues clásico en el Perú, ¿no? Y la comunicación en el camino durante los equipos, ¿no? Durante el traslado. Siguiente, por favor. Siguiente. En las hojas también para hacer referencia tiene que estar, tiene que tratar de ser lo más detallado posible, ¿ya?
para que obviamente se facilite la comunicación y quien vaya a recepcionar, obviamente tenga la mayor información del paciente, ¿ya? Entonces, siguiente, por favor, porque este habla de protocolos que se tienen que entrenar, se tienen que auditar tiempos inclusive, ¿no? Y se tiene que mejorar eso, ¿no? Bueno, poblaciones especiales en las cuales hay una modificación del protocolo, ya habíamos mencionado, ¿no? Gestantes, por ejemplo, adultos mayores, ahora lo estamos mencionando, pacientes con comorbilidades, el paciente con obesidad mórbida, por ejemplo, ¿no? ¿No? Son condiciones que ameritan de que, por ejemplo, el, en estas poblaciones vulnerables, ¿no? Tiene que haber una carga controlada. La dosis de la que aparece, yo no lo voy a repetir ahí, pero cambia un poquito justamente el esquema con estos pacientes, ¿no? De tal manera que el bolo inicial regular ya es, ya está más o menos cuantificado para un promedio máximo de 30 minutos. En el caso de que se trate de pacientes sin comorbilidad, pero en el caso de pacientes que sí tienen comorbilidad, ya no son 20 mililitros, sino son 10 mililitros, pero en una hora. ¿Ok? Y obviamente hay directrices clínicas muy puntuales para estos casos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ya sabemos que tenemos que individualizar el tratamiento, el monitoreo clínico tiene que ser estricto. En algunos casos, por ejemplo, tener mucho cuidado con los diuréticos en pacientes que ya tienen una injuria renal previa, por ejemplo, y si existe susceptibilidad a algunos fármacos u otros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí. Entonces hay un árbol de decisiones acá en el choque refractario. Ya habíamos mencionado algo ya el día de ayer. Es que si el paciente no responde a dos o tres bolos iniciales de cristaloides, eh, es porque probablemente está persistiendo esos signos de choque, ¿no? Entonces ahí hay que pensar ya en coloides, por ejemplo, tipo la albúmina, hay que hacer ya el soporte de vasoactivos, porque lo vamos a realizar, el paciente sí lo va a requerir, corregir, hacer una corrección metabólica, ¿no? Previendo básicamente la acidosis metabólica, cuantificar el lactato, muy importante, y valorar el sangrado. Siguiente, por favor. Siguiente. Por eso es que acá la sospecha de hemorragia oculta, que es algo que a veces uno no lo toma en cuenta, ¿no? Es lo que puede significar inclusive la mortalidad en el paciente, ¿no? Por eso es que en el dengue grave, tal como se ha dicho, ya sabemos, y estamos terminando esta reunión, unos 15 minutos, 20 por ahí, sí, pero recordar que en el dengue grave, bueno, nuevamente, este choque se produce básicamente por la extravasación. En un primer momento por extravasación sin sangrado. Ya hemos explicado por qué, ¿no? Pero si el choque ya es persistente, eso ya se debe básicamente a un sangrado interno. ¿Ok? Entonces aquí hay que diferenciar dos momentos. El primer momento, el primer momento se explica solo por extravasación, nada más. Pero el segundo momento, estamos hablando de promedio de unas 3 horas, 4 horas en adelante, el choque ya no se explica solo por la extravasación, sino porque comienzan a haber una serie de hemorragias. Entonces, el segundo momento ya es la expresión, más que por la extravasación, más que por ello, por un fenómeno hemorrágico. Siguiente, por favor. Es lo que llaman esa trampa clínica, ¿no? Sí. Entonces, dentro de protocolos de transfusión y hemorragias graves hay una regla de oro, ¿no? Lo que significa que las transfusiones, por eso se ha consignado de esa manera, hay un cuadrito resaltado, las transfusiones están indicadas solo ante hemorragias activas y que sean significativas, ¿no? Y otras que también se mencionan ahí como criterio, ¿no? Y ya lo mencionamos, ¿no? Paquete globular, ¿no? Y en casos de que haya, pues, hemorragia masiva, ya pensamos la sangre, ya que es otra, es muy diferente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Contraindicaciones absolutas en dengue grave. Ya, pues esto ya se ha dicho. Lo que pasa es que ahora
se ha ordenado en una diapositiva, ¿no? Se ha mencionado la transfusión profiláctica de plaquetas está contraindicada, ¿ya? Está contraindicada. Además, porque podemos provocar una sobrecarga hídrica y el paciente se complica más, ¿no? Ya. AINES, también ya se ha explicado, mayor injuria renal, mayor posibilidad de coagulopatías en el paciente, puede haber inclusive ACVs que no se hayan presentado, pero por AINES comienzan a aparecer microhemorragias, micro ACVs por ahí, ¿no? En algunos casos puede ser también fenómenos isquémicos y el paciente puede hacer un AIT y a las 24, 48 horas está ok, pero puede haber definitivamente afectación de la masa cerebral, ¿no? Corticoides también se ha explicado, ¿por qué? Porque esto puede incrementar, entre otros, inclusive la, la tormenta de citoquinas y en otros casos, pues empeorar la condición del paciente porque incrementa la fuga capilar, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? Los corticoides. Y el otro tema es que el monitoreo hemodinámico tiene que ser estricto. Claro, sobre todo luego de las 48 horas, ¿no? O sea, es decir, cuando inicia la etapa de defervescencia. Recuerden que la etapa de la defervescencia, ¿sí? Se da cuando se produce el escape plasmático. Es decir, el endotelio ya se separó y empieza a haber una extravasación. Ese es el momento que marca justamente el momento de efervescencia y el momento en el cual el paciente ya se complica pues más, ¿no? Entonces, por eso es que hay metas acá respecto a la presión del pulso y al gasto urinario, ¿no? Que son las que ahí aparecen, pero que representan básicamente intentos de una intervención volumétrica que deba permitir justamente el manejo de la hemodinamia eh, propuesta como una estabilización en el más corto plazo, porque si no el paciente rápidamente se va a complicar. Siguiente, por favor. Siguiente, recordar que en hipervolemia hay que cuantificar básicamente el pasaje de fluidos, ¿no? Ahora, hay mecanismos de control del dengue grave, claro, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de colapso, ¿no? En el cual, en el dengue grave, el virus no solamente está replicándose, sino es que puede haber pues, un daño endotelial sistémico. ¿Qué significa esto? Traducido. Significa que este pasaje, esta extravasación, se puede presentar a lo largo de muchísimos vasos sanguíneos y esto hace que el paciente se hematice. Pero esto sí o sí se da en tanto haya más de esta virotoxina, la NS1. Habrá más virotoxinas, más proteínas extrínsecas como la NS1, en tanto haya mayor carga viral. Por el otro lado, ¿no? La fluidoterapia no representa definitivamente una hidratación pasiva, ¿no? Lo que busca básicamente es promover es que esta hemodinamia tiene que ser activa, sencillamente, porque este es el punto en el cual el paciente o tiene supervivencia o no la tiene, así de simple, ¿no? Por eso es que se habla básicamente, eso ya es un resumen, de pues un rescate del paciente y en esta curva de rescate estricta, ¿sí? El pasaje de fluidos tiene que ser escalonado, como ya se explicaba en una diapositiva anterior, ¿no? Y lo que ya se ha dicho, evitar el pasaje, la transfusión de plaquetas profilácticas, ¿no? Los AINES, corticoides y lo que ya se ha mencionado, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Y aquí viene un tema que no está en agenda, pero nosotros hemos considerado incluirlo, que es el tema de las vacunas en dengue, ¿no? Bueno, sabemos nosotros que por mucho tiempo hemos tenido todo un paradigma, ¿no? Y el paradigma era solamente el control vectorial. Es decir, el control del zancudo, ¿no? De la Aedes aegypti hembra, ¿no? Y en esa suerte de rodearnos, circular alrededor de este paradigma, ¿sí? Obviamente las estrategias han sido, entre otras, de pensar en los
reservorios, en la fumigación, ¿no? Y con las consecuentes resistencia muchas veces a los insecticidas y otros, ¿no? Entonces, uno de los momentos más álgidos respecto a dengue ha sido pues en el 2024, ¿no? En donde más de 13 millones de casos sospechosos se presentaron solamente en América Latina, que batió el récord, ¿no? Básicamente en el lado de Brasil, por ejemplo. Pero frente a ello, frente a pensar en que solamente debe haber control vectorial, en los últimos años se ha ido hacia una transición. Y esta transición significa ir del control vectorial hacia la inmunización estratégica. Y para esto hay todo un plan, ¿no? ¿No? Que paulatinamente se ha ido, por ejemplo, incorporando en el Perú, ¿no? De tal manera que sea una inmunización integrada, ¿no? Que permita de alguna manera no evitar, porque aquí no existe un plan para tratar de evitar, sino es un plan de mitigación. Mitigación es decir, disminuir el daño. No lo vamos a evitar, pero se disminuye el daño. Eso es lo que se llama un plan de mitigación, ¿no? Siguiente, por favor, de tal manera que nos permita por lo menos disminuir la mortalidad y obviamente los casos graves, ¿no? Y frente a esto, pues, hay en esta primera frontera, hay, pues, tenemos esta vacuna, ¿no? El nombre comercial no lo voy a repetir, ahí está, pero sí mencionar lo siguiente, ¿no? Que este laboratorio, el Sanofi Pasteur, que antes eran dos, ¿no? Ahora se unieron posteriormente, ¿no? Representa una eficacia aproximadamente en el dengue del sintomático confirmado, ¿no? El paciente dengue confirmado, asintomático, una eficacia que está por encima del 60%, casi 70%, ¿no? Y con prevención en más del 80% de prevención de hospitalización, lo cual ya genera un impacto en la economía de un país y obviamente en la condición del paciente y sobre todo su restitución a la masa laboral económicamente activa, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Y para ello, siguiente, hablando de otra vacuna que posteriormente apareció, ¿no? Y que ha superado inclusive una barrera de testeo previo, y es que aquí tenemos una vacuna tetravalente, ¿no? Y que tiene un esquema de 2 dosis, que es la que se ha comenzado a aplicar en el Perú, y representa una eficacia acumulada contra el dengue confirmado a través de pruebas de laboratorio confirmadas virológicamente de más del 60% y casi un 85% de eficacia en la prevención de casos que requieren hospitalización, ¿no? ¿Tiene una ventaja universal? Sí, porque tiene un perfil de seguridad favorable para el paciente, sobre todo para pacientes que laboratorialmente son seropositivos y también inclusive para seronegativos para dengue, ¿no? Siguiente, por favor, entonces se elimina la posibilidad de tamizaje previo, ¿no? La siguiente, y luego voy a retroceder, por favor, ingeniero. La siguiente, no, la siguiente, por favor. La siguiente, ahí. Ahí empezó acá en el Perú un plan piloto de vacunación en el año 2024. El lanzamiento oficial, he querido poner la fecha, fue el 23 de noviembre del 2024, ¿no? Y se hizo la focalización estratégica en determinadas zonas en el Perú, distritos prioritarios, ¿no? Porque por algo se tenía que empezar, ¿no? De departamentos como Piura, Loreto, Tumbes, Yucayay. Comenzó en el 2024 eh, y ha continuado de ahí a la fecha, ¿no? La población objetivo, menores y adolescentes de 10 a 16 años, ¿no? Y con una meta operativa, como se menciona en adelante, por ejemplo, solo en la región Piura de más de 105.000 niños, eso como objetivo, de tal manera de que la idea básicamente era bloquear sobre todo estos segundos contagios graves. Siguiente, por favor. Siguiente. Y exactamente ahí, ¿no? Básicamente se corresponde al Ministerio de Salud
de aquí aparece, ¿no? La vacunación contra el dengue en el Perú. Esta es información de este año, ¿no? Y ahí tenemos la vacuna, la tetravalente, población, este es un resumen con el cual estamos nosotros terminando esa reunión, sí, de la población priorizada, ¿no? Aquí, miren, se dan cuenta que para este año inclusive, la población ya varía un poquito, ya no es hasta los 15, sino hasta los 20 años, en zonas de intervención, ¿no? El esquema dos dosis. Primera dosis, 3 meses después, segunda dosis, ¿no? Hay una estrategia focalizada, sí, todavía estamos en esa etapa, ¿no? Regiones de alto riesgo epidemiológico, ¿no? Durante el 2026, el MINSA está ampliando poco a poco. Pueden entrar a la página web del Ministerio de Salud. Por ahí puedo dejar el link, inclusive, a los comunicadores, para que los que les guste investigar estas cositas vean la actualización de esta información, ¿no? Y que definitivamente lo que busca el MINSA es ampliar, obviamente, la distribución de la dosis. Objetivo claramente definido: disminuir el dengue sintomático, disminuir las hospitalizaciones, especialmente de aquellos pacientes de dengue en su forma grave, ¿no? Y aquí hay un mensaje clave, que es una de las cosas, uno de los mensajes con los cuales yo quiero transmitir en esa reunión, es que la vacunación complementa, no reemplaza el control de la Aedes aegypti. ¿Ok? Es decir, no es que vamos a dejar de cuidar los reservorios, ¿no? Vamos a dejar de fumigar. No, 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 no. Este es un complemento. Y obviamente afina mejor las cosas, porque obviamente significa también no bajar la guardia frente al reconocimiento precoz, por ejemplo, de signos de alarma, ¿no? Entonces, por eso es que ahí el MINSA pues hace llamada a padres, cuidadores, ¿no? Para que obviamente se complete el esquema de vacunación, porque también ya se ha visto, ¿no? Pacientes que han recibido la primera dosis y lógicamente luego ya desaparecen, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ¿sí? Por eso es que el futuro en el dengue debe ser pues ese escudo biológico integrado, ¿no? Por un lado, la integración tecnológica a partir de vacunas, ¿no? La tecnología, la biotecnología aquí, y el desafío humano sobre todo, ¿no? Que tiene que ver, porque están de la mano definitivamente, eso lo aprendí yo bien en mi curso de políticas, el tema de alfabetización y de concientización de la población respecto a, por ejemplo, a los reservorios en donde pueda crecer justamente, puedan depositar sus huevos la hembra de la Aedes aegypti, ¿no? Y obviamente el horizonte científico apunta a cosas totalmente espectaculares, ¿no? Pero que probablemente en los siguientes años veamos mayores novedades, y que definitivamente, y siguiente, por favor, van a representar realmente una mejoría en la condición de salud absolutamente de todos nosotros. No sé si hubiera alguna pregunta. Ojo, quiero antes de estos minutos finales y antes de concluir, que mañana tenemos una agenda, a ver una evaluación final, pero lo que yo voy a hacer antes de la evaluación del día de mañana es que voy a hacer un pequeño repasito. Yo les sugiero que traten de ingresar mañana al aula a las 7, hacer unos 30 minutitos más o menos por ahí, quizás 30, 40 y esto, de hacer un pequeño repasito de algunos de los aspectos más puntuales y que les permitan a ustedes tener una fácil recordación, no necesariamente para el examen, sino para que quede, si quedó algo pendiente por ahí, de quedar incorporado en el conocimiento y pues, lógicamente que esto genere un cambio de actitud, ¿no? Porque si yo aprendo algo es para aplicarlo, ¿no? Solamente para tener un certificado o en todo caso el aprendizaje por el aprendizaje. Porque finalmente de aquello que uno pueda recibir como parte de estas capacitaciones significa no solamente conocimiento, sino probablemente concientizarse más que hay algunas cosas que
obviamente podemos afinar en el tratamiento de nuestros pacientes con dengue. En todo caso, yo, a ver, voy a ver si por acá hay, por favor, les agradezco a todos, en todo caso, una vez más su participación y esperamos pues que hasta el momento las actividades que hayamos desarrollado pues permitan que ustedes no solo tengan, como les comentaba, una información, que la tengan ahí, ¿no? En tanto esto permita ser expresado en la atención de pacientes y mejorar la calidad de la atención, estamos mucho más que complacidos, contentos y felices con que esto pues se pueda traducir de esa manera. En todo caso, yo les agradezco a todos ustedes la oportunidad de poder compartir estas actividades y que obviamente esperemos que mañana por favor ingresen, traten de ingresar tempranamente y si por ahí me dice que este, van a ver un poquito más, a lo mejor con el organizador de la actividad académica. Me dice, doctor, el día de mañana a lo mejor empezamos un poquito, pero son coordinaciones internas. Y yo ingreso al aula, en tanto me dicen, doctor, ¿puede ingresar a las 7? Yo estoy a disposición en todo. ¿Ok? Listo, yo les agradezco. Sí, a los que tengan, sí, he visto por ahí un mensajito, les sugiero dirigirse a los organizadores para que los incorporen en el grupo ya y puedan hacer las coordinaciones. No se preocupen. Las diapositivas, ya me pasé una vez más 4 minutos, pero empecé también creo 4 o 7 minutos más tarde. Este, al irme de ustedes y desearles que tengan muy buenas noches, sí, en este momento yo voy a poner a disposición las diapositivas de esta reunión, ¿ya? Es más, lo voy a hacer inclusive en ese momento. ¿Ya? No me corten, por favor. Antes de despedirme, lo voy a hacer una vez ahorita. 9:05 de la noche, se lo acabo de pasar. Hacen las correcciones respectivas y yo les agradezco una vez más, de verdad, el tiempo que ustedes hayan destinado para poder estar acompañándonos en estas reuniones. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.